Muy buenas tardes. Desde Enfoque Coyotl, una agencia digital creativa que está haciendo las cosas diferentes. Aquí hoy es martes y hoy hay partida de pócar de ases. Esta partida es un debate con temas de opinión social para que estés bien informado, tomes mejores decisiones y nos des tu punto de vista. Me acompañan el día de hoy Carlos Tizoc Mondragón Barrón del Dragón de Mondragón, José Luz García Horta y el de la voz, Paco Laiseca de Enfoque Coyotl. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, José Luz? Muy bien, amigo, gracias. Qué gusto estar aquí en Pócar de Ases. Hoy, 31 martes de enero, termina el primer mes del 2023. Pero tenemos un extraordinario invitado que vamos a hablar sobre algo importante, algo que le ha pasado a mucha gente y algo en el que nos mete miedo, las extorsiones. Al rato les diré mi experiencia, porque sí te mete miedo, ¿no? Cuando alguien te marca o te trata de extorsionar o te roba tu identidad, ¿no? Se encuentra con nosotros el maestro Antonio Avendaño Granados. Es un hombre que tiene 2 maestrías en el sistema penal acusatorio y en amparo, que sabe mucho de esto y que además da capacitación. Es formador y que litiga. Tiene su propio despacho a donde no sabemos cuántas cosas han pasado, pero bueno, que resuelve y que sabe de lo que es ser abogado y defender a un cliente, ¿no? Muy bien, pues bienvenido, Antonio, bienvenido a Pócar de Ases. Y pues aquí, amigos, si me permites, antes de iniciar, me gustaría decir lo que dice el diccionario de lo que es la extorsión. Es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar o omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado. Ojalá y nuestro invitado nos hable jurídicamente lo que es la extorsión y cómo está tipificado en la ley para poder ser sancionado aquella persona que pudiera ser, ¿por qué no decirlo así, detenido por extorsión? Así Platícanos es. un poquito, Claro que por favor. sí. Primero agradecimiento a estar en este programa en Pócar de Ases. Una extensiva y total agradecimiento. Y bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es este tema en el caso específico de la cuestión jurídica. Y el tipo penal lo regula el artículo 198 del Código Penal para nuestra entidad federativa. Y que a la letra se refiere, que está dentro del capítulo séptimo, extorsión. Y estos tipos penales siempre van a atentar contra diferentes bienes jurídicos. Puede haber inclusión de 1, 2 o 3 bienes jurídicos. En este caso en específico podríamos hablar de más de uno. El artículo 198 refiere que al que obtenga un provecho indebido para sí o para otro, utilizando la violencia física o moral, realice maniobras que tengan por objeto obligar a alguien a hacer, tolerar o dejar de hacer algo en su perjuicio o en el de un tercero. Y viene la penalidad. Se le impondrá prisión de 5 a 10 años, de 100 a 300 días multa y trabajo en favor de la comunidad de 1 a 3 años. Y bueno, ya vienen las diferentes calificativas, pero ese es en sí el tipo básico del delito de extorsión. Quienes hemos vivido la angustia de que te roban la identidad, me pasó en diciembre del año antepasado. Contesto una llamada de un compañero de los medios de comunicación y le trato de regresar la llamada y de repente, ya tarde, me contesta y le digo, oye, ¿qué se te ofrece? Me acaban de robar lo que es mi identidad en WhatsApp. Y curiosamente empecé a ver en mi celular que me estaban tratando de hackear mi WhatsApp hasta que lo lograron. Claro que hay 3 pasos para evitar esto. No los tenía yo en ese momento. A veces somos ignorantes de todas las aplicaciones y cómo nos podemos proteger en ellas. Y cuando me roban la identidad, me robaron mi tranquilidad. Porque a muchos amigos les empezaron a marcar como si fuera yo y les pidieran dinero. Afortunadamente yo hice un
video a donde comentaba que me habían hackeado el WhatsApp. Y le dije a mi familia inmediata, bloquéenme, le dije a todo el mundo, bloquéenme en WhatsApp. Me costó mucho trabajo recuperar mi número. Hablé, me dieron el número de la policía cibernética y ellos me dieron, pues tomaron el reporte, me dijeron qué hacer, pero bueno, al fin de cuentas es un proceso que uno desconoce y que te lleva tiempo y que te roban la tranquilidad, porque algunos conocidos me decían, es que yo te deposité 7,000 pesos, ¿no? Algunos se querían pasar de vivos. Y dije, a ver, compruébame. Primero, yo nunca he pedido dinero. Y segundo, compruébame que los depositaste. Y por ahí hubo alguien, no quiero decir su nombre, que se pasó de vivo y sí habían hackeado un WhatsApp de su familiar. Entonces tomó foto de su pantalla y puso aparentemente la mía. Fíjate que, y mira, yo te deposité 7,000 pesos, Carlos. Entonces me los debes. No, pues ¿cómo? ¿En qué momento me los depositas? Primero, esa no me cuenta. Segundo, yo jamás te pedí nada y tú sabes perfectamente que jamás he pedido a nadie dinero. 2 o 3 personas quisieron pasarse de vivos, aprovechando que yo anuncié que me habían hackeado mi WhatsApp, pero te quitan la tranquilidad, José Luz, te quitan horas de dormir. Yo me sentía con miedo y me sentía nervioso y me sentía hasta responsable de aquellos que te decían, es que me debes, ¿no? Fíjate cómo te quitan la tranquilidad. Fíjate que estamos en un momento de tecnología que de hecho a esta época le llaman la época de la tecnología. Entonces los extorsionadores están aprovechando mucho de esta tecnología para extorsionar. De hecho, la extorsión puede ser digital, telefónica, todavía la están usando, o material, ¿no? Que es cuando ya están presentes en tu negocio o en físico, ¿no? Entonces, qué impresionante que los delincuentes también utilizan la tecnología para este delito. Así es. Por supuesto. Sin duda, una tragedia lo que le ocurrió a nuestro querido amigo Carlos Mondragón en aquella ocasión. Y pues es una situación en la que se quiere sacar raja de esa situación, ¿no? Como él nos lo acaba de platicar, por ahí algunos intentaron sorprenderlo con quererle hacer cobros indebidos. Debemos de tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con cuestiones digitales y con cuestiones de plataformas, ya que, como bien lo dijo Carlos, yo no consideraría que se sea ignorante. Dicen las cuestiones digitales ahora en la era digital que existen 2 tipos de personas. Los que somos inmigrantes cibernéticos, que nos tocó nacer en una época donde no existía el internet, lamentablemente, y nos tocó esa transición y nos hemos ido adaptando a este tipo de situaciones. Y existen actualmente los que son nativos cibernéticos, que ya nacieron cuando ya existían todo este tipo de plataformas. Yo creo que ahí es la diferencia. No quiere decir que seamos ignorantes, sino que nos tocó vivir esa transición. Y pues efectivamente todas las plataformas tienen sus debidas llaves de seguridad, que hay que hacer uso de todas ellas. Claro. ¿Cómo lo ve usted, maestro Avendaño? Pues desde luego, acotando aquí el tema que decía el compañero en cuanto a los 3 tipos de extorsión, yo considero que sí podemos empezar a acotar esas extorsiones digital, telefónica y material, principalmente en la telefónica, porque pues todos como gobernado y como sociedad, pues cualquiera tiene el acceso y la herramienta de un teléfono celular. Claro. Y es ahí donde entonces nos encontramos más vulnerables a este tipo de ilícitos, ¿no? Que, claro, han transgredido y han trascendido en lo que es el aspecto físico y emocional de las personas. Pero todo esto es un paso, un acto muy estudiado por estos pillos, ¿no? Por estos presuntos delincuentes. Tienen el modus operandi totalmente estudiado, ¿eh? Al grado tal que hace 10 años empezaron a tener ese modus operandi donde le decían, apaga tu teléfono por X situación. Estaban en el cine y en ese inter, que fueron las primeras extorsiones ya psicoemocionales que empezaron a tener mucho auge, y entonces aprovechaban para hablarles a los familiares
ellos trataban de comunicarse con su familia y al tener los aparatos apagados, pues entonces decía la familia, no, sí, en efecto, está privado de la libertad, quién sabe si viva, deposíteme X cantidad, y es donde entonces tenía el efecto material por la psicosis y el trato mediático, y eran las verdaderas extorsiones. Aquí fue donde empezó a gestarse todo este tema de la extorsión, y principalmente estos se vinieron dando de los centros de reinserción social, que es donde tienen todo el tiempo del mundo para estudiar estos modus operandi Para mejorar, ¿no? y perfeccionarlos. Comentaste muy bien el tema psicológico, emocional. Te intimidan, te da miedo, te enganchan y utilizan varios temas, ya tienen pues su estructura para varios temas. Por ejemplo, te hablan por algo que te pasó. Oye, se accidentó aquí en no sé qué en la carretera y lo van a encarcelar y te engancha. Por secuestro, lo tenemos secuestrado. De hecho, gritan, hacen un drama ahí, escuchas que te están gritando y en tu mismo cerebro escuchas a una persona conocida. Entonces, por eso es súper importante y por eso siempre te piden que cuelgues de inmediato. Por accidente, ¿no? Por detención. Lo tenemos detenido, traía cosas ilegales y lo vamos a encarcelar. Para dejarte trabajar. Si no depositas, vamos a ir a tu negocio, vamos a obligarte a que cierres. Presumen ser de un grupo delictivo normalmente, que somos de tal banda o de tal grupo delictivo, y todas estas situaciones las generan para intimidarte, para que te generen miedo. Hay otra forma también que te ofrecen protección y ahí tú mismo inicias con ellos que te extorsionen. Llega una persona, te ofrece un número telefónico y te dicen que te van a proteger de los malos y de los grupos delictivos y ellos son los que te extorsionan a ti, ¿no? Entonces hay un montonal de maneras desde esa que acabas de comentar, ¿no? De que te obligan a pagar el celular de alguna u otra manera o te hablan de una telefónica según esto que porque van a darle un mantenimiento a las líneas y que tienes que apagar tu teléfono. Bueno, el tema es que te intimidan, te enganchan y generan un secuestro virtual donde piden un tema económico para que te suelten. Por eso es tan importante y siempre en todos lados te dicen cuelga, porque si te dejan oír unas cuantas palabras te enganchan. Es importante cuando recibas una llamada telefónica, porque a todos nos ha pasado, de no dar información. Porque cuando te empiezan a manejar tu mente, primero, no te dejan que te despegues del teléfono. Si no te despegas del teléfono, no te dejan pensar. Incluso te piden otro número telefónico y si no piensas, se los das, le das. Si te hablan a tu oficina, pues les das hasta el tuyo, ¿no? Buscan datos, cómo sacarte datos. Oye, ¿quién es el director? ¿Quién es el que maneja el dinero? ¿Quién es el otro? Hablamos de tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Nos empiezan a estudiar con la charla, ¿sí? Ellos ya tienen un modo operandi. Psicológicamente te meten miedo y presión. Y si entras a ese juego, están jugando prácticamente con tu mente. Te manipulan, ¿sí? Te haces tú historias. Ay, sí, es mi hermano, ay, que estoy escuchando, es mi hija, es mi hijo, es esto, porque escuchas gritar auxilio, apoyo. Tú empiezas a hacerte historias y a relacionarlos con tu familia, ¿sí? Acabas de tocar algo bien importante y que está pasando mucho. Casi todos tenemos redes sociales y si tienen acceso a tus redes sociales ya saben todo de ti. Aquí también, ¿te acuerdas la herramienta principal hace unos años de los extorsionadores? ¿Cuál era? La sección amarilla. Sí, sí. Tu nombre, tu teléfono, tu La dirección. extinta sección amarilla. Entonces, ahora las redes sociales o tus publicidades, ¿sí? Porque en tu publicidad, pues sales en un comercial de tu publicidad con tu nombre aquí en la playera, pues ya saben cómo te llamas, ya saben la empresa, pones un camión rojo porque tus camiones son rojos, entonces te hablan y te dicen que tienen un camión rojo, o sea, tú mismo pones las herramientas
para que te extorsionen. Pero imagínate, nada más José Luz, dirigiéndome con José Luz y con el abogado aquí, Avendaño. Todo mundo manejamos las redes sociales. Muchos hasta toman fotografía de lo que comen. No es malo. Su familia donde uno viaja. Sí estás dando herramientas, pero entonces si estás dando herramientas y existe un empresario como Enfoque Coyote que tiene que promover, No me promuevas, amigo. que tiene que promover su negocio, Claro. pues ¿quién lo va a promover, no? Claro. Entonces, no lo mismo que lo promueva uno como dueño, el Instituto Sanjuanense, que otra persona que no tiene la misma imagen o habilidad o hasta la fama pública para poderlo hacer. La idea es crecer. ¿Cómo evitar? Pues dando información mayor. Si tienes un equipo de trabajo y habla por teléfono un delincuente y empieza a sacar, ¿y quién más es el director fulano? Y tú todavía dices, no, pues el director Perengano, el director el esto y el otro, y empieza a dar información, pues ya estás frito, ¿no? Las redes sociales ayudan, sí, pero también perjudican. Cuando yo viví lo del hackeo de WhatsApp, me quitaron la tranquilidad. He recibido infinidad de llamadas telefónicas a mi celular, que inmediatamente bloqueo cuando veo que son de dudosa procedencia, pero sí me gustaría continuar después de ese corte con este tema, porque son tips que podríamos darle a la ciudadanía para evitar la extorsión. Regresamos. En Enfoque Coyotl creemos en la frase que nos identifica: ayudar a otros a conseguir sus sueños para nosotros conseguir los nuestros. Esto lo hacemos a través de conferencias, talleres, coaching y muchas otras cosas más. Creemos firmemente que con la colaboración llegaremos mucho más lejos y con pasos más firmes. Por eso estamos comprometidos a colaborar de la mano con tu proyecto. Queremos ser tu aliado en este camino lleno de emociones. Queremos ayudarte a crecer y crecer junto contigo. Esto es La Madriguera. Esto es lo que hacemos y en lo que creemos. Esto es lo que somos. Esto es... Sí me gustaría, regresando al tema de extorsión, dar algunos tips. Si tú tienes personal a tu cargo, lo vuelvo a decir, hay que evitar que ese personal filtre información que no debe de filtrar. Claro. Porque, oye, y ahí tienen dinero, imagínate, sí tenemos dinero. ¿Y con cuánto cuentas? No, pues, pero es que hay que pagar esto, ¿no? Entonces, estás empezando a dar información. Tu equipo debe de protegerte y son filtros para protegerte. Más cuando tú eres un empresario, eres un emprendedor. Todos estamos expuestos a que nos pase algo, es cierto. Por ejemplo, yo a mi familia le he recomendado, si recibo una llamada que me está pasando algo, no hagan caso, inmediatamente vayan a las autoridades. Claro. Denuncien a la autoridad. ¿Pero qué creen? Cuando haces una denuncia, después voy a ser muy respetuoso en lo que voy a decir, abogados. Hay gente que vive de la nota roja y la nota roja la utiliza para exponerte más. Si ya te sacaron dinero, por decirlo así, y lo amplían con una nota amarillista, más roja, pues te exponen más, ¿no? Te Eres un empresario. victimizan también. Sí, entonces no se dan cuenta muchas veces al escribir una nota roja, que la vuelven amarilla, ¿sí? Y que es que te quedan totalmente vulnerable. ¿Qué podemos hacer para evitar que se filtre? Porque ¿quién filtra esa información? Pues las mismas gentes que reciben la información. Claro. Si tú vas a la fiscalía o vas a la policía, ¿quién le filtró a ese medio la información? ¿Alguien de ahí? Porque tú no se la diste más a otra persona, alguien de ahí. Posiblemente. ¿Qué tan vulnerables quedamos cuando en la fiscalía o en la policía alguien filtró esa nota que se vuelve roja? Muy vulnerable. Si me lo permites, quisiera hacer un comentario, Carlos, Paco. El modus del que se estaban refiriendo ustedes a través de llamadas tiene un nombre específico, se llama phishing. El phishing precisamente consiste en
sacar información a través de una llamada telefónica, muchas de las veces haciéndose pasar por algún familiar, por alguna empresa, por gente de tu trabajo, por algún banco, por alguna línea telefónica, etcétera. Lo más recomendable en estos casos sí es que cuelguen inmediatamente y que todo lo hagan a la vieja usanza, de forma personal, y darse el tiempo es lo más recomendable. Y yo creo que lo más recomendable en estos casos es algo que se ha dejado de hacer y que algunos gobiernos sí lo siguen haciendo, pero sí se ha dejado de trabajar más en ello, que es una política criminalística. Esto quiere decir que se debe de trabajar en la prevención precisamente de este tipo de delitos. Se debe de meter más campañas al respecto. Y sin duda, la extorsión, pues, es uno de los delitos que la gente menos denuncia. Sí lo hacen viral en las redes sociales, pero no es el canal adecuado. No sé usted qué piensa, maestro. Sí, aquí es un aspecto de cultura, principalmente. Pero también otro tema es, sí, desde el enfoque institucional que viniera por parte de la Procuraduría, que tiene a cargo la seguridad pública, la prevención, ¿no? Este tipo de eventos, este tipo de conversaciones de lugares, desde aquí estamos generando cultura para poder evitar este tipo de ilícitos. Se han manejado varios aspectos. Por ejemplo, Carlos manejaba el tema de la vulnerabilidad. Ese es un aspecto muy importante porque estos tipos es como los tipos que están afuera del metro o adentro del metro, que todo el día están estudiando quién va a ser su víctima, pero a eso se dedican especialmente las 24 horas, están estudiando quién es la persona vulnerable para atacar, ¿no? En el caso en específico, ese también, se meten a nuestras redes sociales, estudian nuestro tema, en el caso específico la vulnerabilidad, y si encuentran aspectos positivos de que esta persona sea vulnerable, lo van a hacer. Entonces es un tema muy importante que tenemos que trabajar. Decía Carlos, hay que dar tips. Nosotros, por ejemplo, tenemos un chat o un WhatsApp de familia, ¿no? Y nosotros nos identificamos con nuestros hijos. Sabemos perfectamente cómo le decimos. Y eso es un tema que es imposible de hackear, ¿no? Esto pudiera ser un tip, a nosotros nos ha dado resultado, porque a donde quiera que vamos, mandamos localización, sea en la 1, 12, 11 de la noche, cualquier hora, y entonces empezamos a trabajar, ¿sí? Contracorriente, pero desde nuestra óptica, ¿no? Desde nuestra posición, que claro, con el tema institucional, estaría que se empezara a trabajar excelente. Ahí en el despacho he tenido 3 o 4 asuntos donde incluso han depositado hasta $1,000,000 en los temas de extorsión, que más adelante platicaremos. Y en este caso, ¿qué procede? Lo que comentaba mi compañero Carlos, al respecto de que la información de una investigación se haga pública. ¿Qué procede? Si se hace pública, pues entramos entonces al tema de la vulnerabilidad. No pudiera ser tan pública porque si de por sí los medios de comunicación que refieres, Juan Carlos, son amarillistas, algunos porque viven de eso, entonces nos volvemos muy vulnerables nosotros. Pero además le estaría violentando el debido proceso, ¿no? Porque está en un periodo de investigación. Sí, per se hay ciertas investigaciones que requieren la secrecía. Y este tema de extorsión, sin duda, pudiera ser uno de ellos, ¿eh? Sí, claro. El Código Nacional maneja un artículo en específico, además de los tipos de delitos sexuales, ¿no? Pero quizás podríamos encontrar una armonización, ¿no? Porque al final del día, pues algo tendríamos que hacer. Cuando hablas de secrecía, maestro, hablamos de discreción. Ajá. Cuando tú fuiste violentado, porque eres violentado en tu persona, te quitan la tranquilidad, lograron extorsionarte, y vas y pones la denuncia y después sale públicamente que alguien con determinadas características que se llama Carlos N. fue pues extorsionado, te vuelven a poner en una situación de vulnerabilidad. ¿Y de dónde sale esa información? Y lo vuelvo a decir, cuando haces tú una investigación y estás en el periodismo, te das cuenta que los primeros que filtran la información
a los medios de comunicación son las propias autoridades. Hay un accidente en tal lugar, hay esto en tal lugar, o pasó o extorsionaron a tal persona, ¿sí? Y muchos medios, a veces con poca conciencia, te dejan en estado doblemente vulnerable, ¿sí? Se habla de tú lo dijiste muy, muy fácil, volverte a revictimizar algo que sufriste y pasaste, Revictimización, sí. ¿sí? Y que en un momento dado, pues también tienes responsabilidad, o me equivoco, José Luz. Es correcto. Cuando se está dentro de una investigación, lo más recomendable pues es la secrecía y que ahí hay una protección de datos que no deberían de ser públicos y pues si viene desde adentro de una de estas instituciones que no quisiera nombrar alguna, pues yo creo que desde adentro están faltándole a la ética, ¿no? ¿Consideran compañeros que se requiera hacer un nuevo andamiaje, una reingeniería al respecto y que se legislara a favor de este tipo para poder de alguna manera sancionar este tipo de conductas? Porque el día de hoy los códigos no las tienen contempladas. Son varias, es el phishing, el vishing, el carding, el spam, todo este tipo de conductas no están contempladas en los códigos hoy por hoy. ¿Creen ustedes que sería conveniente que nuestros legisladores se pusieran a trabajar al respecto? ¿Cómo lo ven? Yo creo que las políticas públicas siempre llegan tarde, ¿no? Es tan burocrático hacer esto que comentas que el día que lleguen ya van a estar obsoletas otra vez porque la tecnología sigue caminando. Y cuando esas leyes cambien, cuando esas leyes nuevas salgan, ya va a haber otra manera de hacerlo o otra tecnología para utilizar. Y aquí, ahora sí que escuchando lo que ya dijeron, nosotros mismos a veces caemos en errores muy graves porque nosotros mismos generamos ese terror de la extorsión a través de las noticias. Las extorsiones casi siempre se elevan cuando hay una nota de la zona en donde hay un problema con algún grupo delincuencial. ¿Qué quiero decir con esto? Si sale una nota de que tal grupo de delincuencia robó, extorsionó, secuestró, bla, 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 de ahí extorsionadores se aprovechan de ese terror que ya generó el problema y la nota. Recuerden aquellas mantas que aparecieron. Exacto. Diciendo que estaba aquí gente del Cártel de Jalisco, ¿no? Sí, por supuesto. Y provocó psicosis. Y ya entonces, estamos en San Juan del Río. Y entonces se aprovechan de eso para extorsionarte porque saben que van a llegar más fácil a tu miedo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que ser muy cuidadosos los medios de comunicación y muy cuidadosos como ciudadanos, porque si parecería que hacer más grande el tema puede ayudar, pero a veces puede empeorar porque de eso se aprovechan porque vamos a tener más miedo. Yo creo que aquí lo que debemos de hacer, lo que esperamos, algo que se legisle, que es bueno que se legisle, pero que esperamos, porque dice Paco en forma muy atinada, cambian las cosas, la tecnología va a avanzar más rápido que la legislatura en cualquier lugar. Tenemos que ser preventivos. Claro. Tenemos que buscar la manera de protegernos. Si nosotros creemos que la forma de protegernos no es subir nada a nuestras redes sociales, no las vamos. Si pensamos que la forma de protegernos es capacitar a nuestro equipo para no dar más allá de información, hay que hacerlo. Hay cosas atípicas, hay cosas raras cuando tú recibes, por ejemplo, una llamada telefónica. Esos puntos rojos, si ya te dieron desconfianza, ¡cuelga! ¿Sí? Y si a me mí lo me han llamado muchas veces, supuestamente para ofrecerme alguna tarjeta, ¿no? Entonces, lo primero que me dicen, ¿es usted Carlos Mondragón? Sí, diga. ¿Es usted Carlos Mondragón? Diga usted, ¿qué se ofrece? O sea, nunca digo sí. Oiga, esto no me interesa, punto. Muchas gracias. Claro. Lo corto inmediatamente, porque, fíjate, ¿cómo consiguen, ahí te va, cómo consiguen tus datos aquellas empresas bancarias para ofrecerte una tarjeta de crédito? ¿O cómo consiguen tus datos en tiempos políticos cuando el número telefónico de tu cel es privado? Solamente que tú lo des para promover, o sea, alguien está fallando, alguien está vendiendo tus datos, alguien tiene tus datos, ¿de quién es responsabilidad?
esos datos que están vendiendo tuyos, ¿no? Claro. Es una cartera. Imagínate cuántas miles o millones de personas tenemos números telefónicos. Ahora, algo muy importante, la LADA. Aquí inmediatamente ves de qué LADA llega. Y vámonos a otro corte, regresamos. Claro. Esto ya Este es nuestro foro. Un espacio creado específicamente para ello. Contamos con equipo de sonido profesional, con micrófonos de mano, de solapa y de diadema, para que elijas el que más te gusta. Puedes hacer cursos, talleres, conferencias, presentaciones y todo lo que se te ocurra. La sala se puede configurar según lo requieras. Puedes hacer uso de ella desde 1 hora hasta todo el tiempo que necesites. También se incluye el servicio de coffee break para los asistentes. Regresamos a Pócar de Haces con 3 personajes que son líderes. Y lo digo así porque Pócar de Haces es creado para crear conciencia en un debate real que se da. Y vuelvo a preguntar, ¿quién vende tus datos? ¿Por qué todo mundo tiene tus datos? Porque hay una cartera de datos. Y lo vuelvo también a decir, con la LADA te das cuenta si contestas o no contestas. Pero a veces te hablan, fíjate, de LADAs o de Querétaro, o de San Juan, o de Cadereyta, o de Tequisquiapan, que se compran chip fácilmente y te pueden hablar para extorsionarte. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero yo tengo, por ejemplo, que contestar todas las llamadas. Claro. Yo tengo la obligación de contestar todas las llamadas. Igual. Porque son clientes. O alguien que necesita tu ayuda. Porque O alguien que puede necesita tu pasar. ayuda. Hace unos días me pasó que me marca una compañera, voy a decir su nombre, Sandra, no su nombre completo, Sandra, a las 12 de la noche. Y veo su icono de WhatsApp, era ella. Contesto, pero no se enlaza, no se puede enlazar, tardó en enlazarse. Entonces me ocurrió marcártele a las 12 de la noche. Oye, Sandra, ¿qué se te ofrece? No, nada, me están marcando de tu número. De un número, bueno, no sé si sea tu número, pero de un número a donde sale tu icono con tu imagen. A ver, ¿me lo puedes mandar? Tomo la foto, se la mando, y ella les marca con un número 427 y les dice, a ver, cabrones, me están robando mi identidad, ¿quiénes son ustedes? Punto. Después de haber respondido esa llamada, me habla un gran amigo que entrevisté el día de ayer, Jerónimo Rola, y me dice que le hicieron creer que hablaban de mi número, que yo había tenido un accidente en Toluca y que necesitaba 7,000 pesos urgentes para arreglarme con la policía. Y se me hizo rara la llamada, Carlos, porque tú no eres así. Pero sin embargo le dije a gente de mi equipo de Toluca, Torche Campesina, a ver, pónganse en contacto a este número y háblenle a ver si es Carlos, qué se le ofrece para ayudarlo. Pero me di cuenta que no era tu número, Carlos. Pero fíjate cómo trabaja inmediatamente. Te enganchan y a pesar de que yo tengo ya protegido mi WhatsApp, pero tomaron mi número nuevamente para poder tratar de extorsionar y sacarle dinero a un amigo. Te utilizan, ¿no? seguramente te clonaron el número o tu identidad. Así es. Existen distintas modalidades de extorsiones cibernéticas. Si me lo permite, quisiera comentar algunas. Una de ellas es lo que se conoce como spams. Los spams existen tanto en correos electrónicos como en llamadas telefónicas. Los teléfonos, cuando están enlazados a través de la plataforma de Google, automáticamente te reconoce todos los teléfonos, de tal suerte que cuando entra un número no deseado o un número que es spam, tu aparato inmediatamente te marca como spam. Esos no hay que contestarlos ni por favor. Esa es una de las formas en las que podemos comentarle a la ciudadanía que ahí tengan ese tipo de prevenciones. La otra, los spams respecto de los correos, pues normalmente siempre llegan correos no deseados.
Esos correos no deseados hay que eliminarlos porque ahí normalmente son los ganchos para poder robar información y poder extorsionar. Otra de las modalidades que existe de extorsión tiene que ver con el carding, que no es otra cosa más que robo de datos de la tarjeta de crédito. Tengan mucho cuidado con ese tipo de plataformas que inmediatamente les piden sus números de tarjeta de crédito, sobre todo las fechas de vencimiento y los números confidenciales que traen en la parte de atrás. Tengan mucho cuidado, ese tipo se llama carding, tengan mucho cuidado, verifiquen la información y de preferencia, si es posible mejor, y lo pueden hacer a través de una tienda de conveniencia como esas que hay hoy en las orillas de la carretera, mucho mejor. Yo es lo que más les recomiendo. A ver, abogados, Antonio Avendaño, quiero preguntar. Si hace unos días, no sé si les llegó a ustedes, me llega por WhatsApp, me compartieron que se habían robado las listas de todos los contribuyentes desde el país del SAT. Si ya vimos que también, me voy a desviar un poquito del tema, tal vez que al ejército le robaron información. Entonces, estos son especialistas, es gente que se dedica a robar información para algo. Claro. No es para hacer amistad, es para hacer daño. Abogados, estamos en un país a donde, hijo, no lo quiero decir así porque me merecen todo el respeto que ustedes merecen, pero la justicia pareciera que se ejerce para aquel que la pueda pagar y no para aquel, ¿sí?, que merece ser tratado como delincuente. ¿Qué piensan de esto que está sucediendo en nuestro país? Hoy la tecnología es utilizada para robar información, que viene siendo desde hace mucho tiempo. Antes te extorsionaban de otra manera, ¿no? Pero ahora, pues, llamadas telefónicas, WhatsApp, hasta en Facebook, te roban identidad, sacan tus fotos y te mandan a tus amigos, y de repente, oye, ¿eres tú este? No. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué tenemos que hacer, Avendaño, para que la justicia sea justicia y no para los que la puedan pagar? Aquí es un tema de compromiso entre ciudadanía y Estado. Me refiero a Estado como Estado mexicano. Y más que decía otra luz, es un tema, podría ser un tema legislativo, ¿no? Pero más allá de que sea un tema legislativo, sabemos que tenemos más de 1000 leyes en México y ninguna se aplica al pie de la letra. Se vuelve en letra muerta, ¿no? Entonces, considero que no va el tema un tanto, sí, obviamente está ya rebasado por ya los modus operandi y los ciberespacios que existen, todo este tema de las redes sociales. Pero yo considero que es un tema más de la herramienta eficaz con la cual podamos contar como simples mortales, como simples ciudadanos. ¿A qué voy? Medidas de protección, ¿no?, contempladas en nuestro Código Nacional. Claro. Vamos a trabajar sobre esas medidas de protección, ¿no? Claro. Ya están legisladas. Nada más aquí hay que obligar al Ministerio Público como, insisto, encargado de ese derecho humano que se traduce a seguridad pública, porque la seguridad pública se traduce en lo que es la investigación, la persecución y el ejercicio de la acción penal. Claro. Entonces, con esas herramientas que ya tenemos, vamos a exigirlas nosotros como ciudadanía a las instituciones que son las pertinentes, las idóneas. En este caso, Fiscalía. La Fiscalía tiene un aparato de infraestructura tremendo y eso siempre lo hemos debatido, lo hemos reclamado en los procesos penales, lo que la defensa no tiene, lo que el imputado no tiene, lo que el acusado no tiene y lo que el sentenciado no tiene, lo que no se tiene. La infraestructura de la Fiscalía es tremenda, es poderosa. Ahorita pueden estar prendiendo tu teléfono desde cualquier fiscalía de FGR, con los aparatos de inteligencia, con los cuerpos de inteligencia que hay. Incluso en los temas de delitos patrimoniales, pueden identificar el teléfono, ¿no?, de dónde, y es lo que usan para los temas de secuestro, lo que usan para determinar cuál fue la geolocalización, la posición del teléfono celular. O sea, la infraestructura existe para poder contrarrestar esta situación. También podrían obligar a las telefonías, ¿no?, a Claro. dar una alerta en cuanto un teléfono se esté utilizando como extorsionador,
¿Por qué? Porque al final del día es tan fácil en nuestro país conseguir un número telefónico. O sea, vas a cualquiera de estas tiendas de esquina y compras un chip y no te piden ni el nombre siquiera, ¿no? Entonces, cualquier persona puede tener un teléfono y un teléfono puede usarse como arma para hacer una extorsión. Pero también nos damos cuenta que en el país no pasa nada. Tan solo el día de ayer hubo una extorsión en la carretera 57, aquí en el tramo de Querétaro, una extorsión hacia el gobierno. Unas cuantas personas bloquean la carretera extorsionando al gobierno para obtener un fin. Eso es una extorsión y no pasa nada. Y las personas pierden dinero, pierden vuelo, están enfermas. Puede haber accidentes. De hecho, hubo accidentes ya el día de ayer con esto que estoy comentando. Pero ya Entonces, te saliste del tema. no, Marco, porque es una discúlpame. extorsión. No, te voy a decir Es por por una qué extorsión. no. Bueno, Y para las ti es una personas extorsión. están Yo no extorsionando estoy de al acuerdo gobierno. contigo. Yo no estoy de acuerdo contigo porque es un derecho de manifestación. Y por eso tienen que bloquear y secuestrar una carretera. Bueno, no. Yo, el día que Eso, saliste ahí del sí tema estás con la mal. cuestión de extorsión, creo que no es por ahí. Estamos hablando. Es una extorsión porque están Para bloqueando tu la punto de carretera vista, es para un derecho. para obtener algo. Es un El derecho. derecho es a manifestarse, no a bloquear una carretera. Bueno, no a para tu bloquear punto de vista, cuando no existe la respuesta no, del no. gobierno para poder cubrir las necesidades. A ver, Entonces tú estás de acuerdo yo que no estoy de bloquean una acuerdo. carretera. Yo no estoy de acuerdo. No se me malinterprete, pero no es extorsión. Es un Están derecho extorsionando a al gobierno. Es un derecho a manifestarse. Punto. Y No, la porque están Constitución lo dice. extorsionando Aquí están los a abogados. través. Bueno, A ver, que nos digan si es extorsión. Adelante, no es una compañero. extorsión. Esto ya se calentó. es una extorsión que estén bloqueando una carretera para obtener un fin. Eso es una extorsión, perdóname, lo Bueno. acabo de leer y te lo repito para que veas que es una extorsión. Es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto No estoy de jurídico. acuerdo contigo, pero que nos lo digan los abogados con cuestiones legales y penales. Ahí tienen la información. Adelante, abogados. Bueno, desde un punto de vista jurídico, podemos tipificarlo como una extorsión. ¿Por qué? Porque ya está atentando contra otros bienes jurídicos de otras personas que está afectando. Sin soslayar que sí, verdaderamente existe una libertad de expresión como un derecho fundamental, pero ¿hasta dónde? Entonces, ¿es una extorsión? Sí. Permíteme, discúlpame, Paco. Te lo está dando un Disculpa especialista. aceptada. Ah, ya, tranquilo, yo también. Eso. Es una extorsión. Ya lo está diciendo el abogado. Continuamos, abogado. Partimos de una presunción, porque la extorsión se da como ya con una sentencia condenatoria, ¿no? Pero mi derecho, ¿no? Es válido hasta donde no le afecte su derecho a Carlos, ¿no? Aquí estamos viendo, y ese es un tema de política criminal y del Estado mexicano, donde le ha faltado pantalones al constituyente permanente para legislar en ese tema, ¿no? Porque si en ese tamaño de extorsión no pasa nada, ¿qué pasa si alguien nos hace una llamada? ¿De qué sirve denunciar si no pasa nada? Pero a ver. ¿De qué sirve denunciar si te vas a revictimizar, como ya lo comentó Carlos? Y al final no llegas a nada, pierdes más dinero, pierdes más tiempo, te metes en más problemas y a veces hasta las mismas autoridades son las que te empiezan a extorsionar. A ver, yo creo que aquí, si me lo permiten, uno de los temas fundamentales es que sin denuncia no hay delito que perseguir. Y difiero de Carlos lo que dice respecto de que la justicia no está al alcance de todas las personas. Es un derecho universal y todo mundo tiene derecho al debido proceso, todo mundo tiene derecho a llevar un justo juicio. El problema es que las personas no tienen la cultura de hacer las denuncias correspondientes en las instancias correspondientes. Entonces, nos corresponde a nosotros los medios y a las personas impartidoras de derecho y a los que llevamos todo este rubro, hacer ese tipo de cultura a la ciudadanía, invitarlos a que hagan las denuncias, porque si no se hacen las denuncias, ahí se quedan nada más en el tintero las cosas, se hace una cuestión en redes sociales, posiblemente se haga hasta de tipo amarillista, pero no sucede legalmente nada. Entonces, sí invitar a la ciudadanía a hacer las denuncias en lo particular, y existe ahí un número para que puedan hacer tipos de denuncias respecto de lo que tiene que ver con extorsiones, es el 088, ahí se le da la atención a toda la ciudadanía para que los puedan atender. Y aquí en Querétaro contamos con una policía que es la policía cibernética.
Ahí hay un correo y hay un número de teléfono Que lo tardan pueden- 6 meses en enviarte una información. Sin de duda. Facebook, ¿verdad? Pero- Sí, claro, pero ahí está, ¿verdad? Y si no haces la denuncia, pues menos te van a atender. Sin duda. Entonces, Aquí me gustaría- Entonces la justicia no es pronta. No llega en el momento. Es- Llega. es En un- algún momento llega. Debe de Pero ser puede pronta tardar. y expedita. Pero dicen que si la justicia tardía es injusticia, entonces no hay justicia. Ándale, ¿No? tú sí me entendiste. mi Ahora, concepto. acatamos aquí el problema es cultural. Correcto. Y nos ha pasado. Sí. Vienen a nosotros no nos quieren pagar una asesoría, y lo digo con todo el respeto a los radioescuchas, a los cibernautas que van a escuchar o que están escuchando este programa, O que están viendo este o que programa. están viendo el programa. No nos quieren pagar a nosotros nuestra asesoría Claro. y le hacen más caso al hermano Johnny de la Fe que a uno que le ha costado estudiar 25, 20, 30 años y que conocemos el proceso, que conocemos la estructura del Estado, que sabemos las bajas y las altas de un proceso y que siempre estamos en aras de un debido proceso. Y le van haciendo más caso al Johnny de la Fe o X o a la comadre que usar, Juan Carlos, las instituciones, ¿no? Es que ese es el problema, es que nuestro problema es cultural. Siempre me ¿Tiene? dicen Juan Carlos, soy Carlos. Ah, no me bueno. no me confundo Carlos, con el amigo Carlos. Juan Te están Carlos confundiendo Alcántara. con alguien de otro medio. Reformulo. Carlos, Alcántara, ¿no? reformulo, Mira, Carlos. Yo te doy la razón con ¿Se lo que ve, acabas vale? de comentar. Carlos. Antonio, te doy la razón con lo que acabas de comentar y pasa en nuestro país, pasa Solamente en en todas México. las profesiones. ¿eh? Sí. O Los sea, doctores. en mi caso soy ingeniero electromecánico y pues no te contratan, pero van con el pelacables de la esquina. No está mal que él haga su chamba, ¿no? Pero uno pues se quemó las pestañas, ¿no? Y por algo tienes un documento llamado título, ¿no? Digo, siempre y cuando sea Pero de también- veras. Paco, ¿Consideras que sea parte del phishing el que te llamen y te quieran pedir una consulta por teléfono? Sí, claro, desde luego. ¿No? Pero hay una cosa, muchas veces también tienen culpa muchos de los profesionistas, porque cuando tú vas con ellos te dicen, bueno, para leer el expediente, dame primero 10,000 pesos, ¿no? Ahuyentas al cliente. Bueno, yo cobro 50,000 por leer una carpeta y ver una audiencia. Pero dame primero 10,000 pesos para ver si le entro y después te digo. Es como el mecánico que aprieta el tornillito. Lo leo, ¿no? Es que esto viene a ser un cambio de justicia y un cambio de cultura. Volvemos. Esto es un tema cultural, ¿no? O sea, es como el doctor. ¿Cómo quieres que te dé el medicamento? Pues te tiene que sacar una radiografía, ¿no? Para ver qué es Sí, lo que el hay. especialista, El especialista, ¿no? Está un chiste de abogados que si quieres una asesoría o un consejo, ¿cuál es la diferencia? El consejo es gratis y la asesoría tiene costo. No, pues un consejo, te recomiendo que tomes la asesoría. Así es. Pero es cultural. Sin duda. Es cultural. Es cultural. Y ya nos vienen a ver, Carlos, Sí. cuando ya tienen la sentencia de 30 años. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas, porque nos queda el medio de control constitucional, el amparo. Pero eso traslademos a lo que estamos haciendo aquí. Si no nos quejamos, insistimos, Carlos, no te quejes. Así es. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. No, ¿cómo vas Y a ver si, el no, y Estado? si no consultas desde un principio, después no te quejes que no hay justicia y tienes un expediente de 30 años. Entonces, Así es. regresando al tema de la extorsión, traigo unos números. 8 de cada 100,000 habitantes son extorsionados al año. El 8% de esas extorsiones son materiales. El 92% son digitales o a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que como el miedo de las noticias, de lo que han hecho extorsionadores en otros lugares, 8 de cada 100,000 dijiste, entonces es un Ocho- número no significativo. 8 de cada 100,000 habitantes son extorsionados. Por eso no es Y significativo. de esas extorsiones, 92% son digitales y 8 son materiales. En la Ciudad de México se reportaron en el 2019 8,734 extorsiones y en el 22 10,340. Estamos hablando casi un 20% más. Ahora, esto es lo que se denuncia, ¿no? Ya lo comentó el licenciado José Luz, que es uno de los delitos que menos se denuncia. ¿Por qué? Porque es uno de los delitos que menos
recuperas nada a través de la denuncia. Bueno, también lo hemos vivido, José Luz, que muchas veces cuando vas a hacer una denuncia te ponen trabas y trabas y trabas y trabas y terminas con decir, pues ¿para qué denuncia? ¿No? Pero ese es en otro país, ¿eh? En México. No. No, Perdón, en México te te estás equivocando, ¿no? En México no pasa eso. Ha de ser en Por eso yo les digo Sudamérica. que la Sí. justicia existe solamente para que la puede pagar. Y lo vuelvo a ratificar, aunque te enojes, José Luz, porque eres abogado, eres doctor en Derecho. Gracias. ¿Sí? Y aquí hay alguien que sí me está defendiendo porque me da la razón en el sentido, cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia. Es correcto. Sin duda. Vamos a un corte, estamos en Pócar de Haces hablando de la extorsión. No se vaya, regresamos. Hola, soy Oscar Ángel y junto con Paco Laiseca tenemos el podcast Enfócate con Impulso, donde hablamos de ciertos tips, consejos y algunas guías para que tu negocio, tu emprendimiento, tu idea o proyecto vaya mucho mejor. Así que te esperamos e interactúa con nosotros. Estamos de vuelta en Pócar de Haces y estamos hablando de un tema que nos preocupa a todos y que a muchos conocidos les ha sucedido, la extorsión. Aquí ya hemos platicado, hemos debatido, hemos peleado un poco De eso se trata los este programa. conceptos, pero es un tema que sigue dañando. Ya hablamos de algunos números y estas extorsiones están sucediendo en la actualidad principalmente desde los penales, la frontera y la Ciudad de México. Y donde más está subiendo este delito de la extorsión ha sido en el Estado de México, en Baja California Sur, en Guanajuato y en Zacatecas. Y pues de bote pronto, ¿qué dicen estos estados? Pues son los estados que más se están calentando de grupos delincuenciales. Entonces, pues son los estados que también se sube este delito de la extorsión. Y no quiere decir, ya lo platicamos hace unos momentos, que sean grupos delincuenciales, o sea, los mismos grupos, ¿no? Sino que otros se aprovechan de las notas rojas y de todo este miedo que genera los delitos graves en nuestro país. En lo que llega a la justicia, tenemos aquí dos abogados, un maestro y un doctor en Derecho. Tenemos que buscar la forma de la prevención. Si usted recibe una llamada, le causa inquietud por su intuición, cuélguela. Y es Bloquee que- el número. Y es que es muy común que te llamen y te ofrezcan una tarjeta de crédito y te empiecen a pedir tu información personal. Jamás la des inmediatamente que te empiecen a llamar. Cuelga. Hoy existen mesas donde te hacen la recepción de tus datos personales y ahí puedes, esa es la forma segura, esa es la forma que Nadie recomendamos. regala nada. Ah, sí. Así Es correcto. Que sí, es que me quitaste la idea, pero bueno, nadie regala nada. Todo José lo Luis gratis tiene Lo que es un gratis va a tener precio, te están sacando tus datos para algo. Fue como la HR que te sacaste, ¿no? Que tenías que ir a depositar 5,000 pesos a una tienda, ¿no? Para que te lo entregaran. Pues nunca los deposité y yo jamás compro un boleto de lotería, ni mucho menos esto, porque si juegas a la lotería y te sacas el premio mayor, corres el riesgo que no te lo entreguen, ¿no? Seguro. Ya lo vimos. Y esto es yo una tengo tus forma datos. de extorsión. No estás hablando del sorteo de la lotería, ¿verdad? No. Del avión. Del avión. Que iban a rifar tampoco. y que se vendió y que no se vendió y que lo Aquel rifaron y no se estaba- rifó. Porque un Ese es político otro dijo tema. que con eso se iba a pagar la deuda externa del país, un político queretano, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo otros datos. Correcto. Regresando al tema de la extorsión, también algo bien importante es que se aprovechan de negocios que no están legales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen su licencia de funcionamiento, que no tienen lo que se debe de tener ahí con protección civil, que no están en regla legalmente, posiblemente no estén dados de alta en Hacienda. Entonces, estos negocios también sufren mucho más la extorsión, porque el extorsionador les dice o me das dinero o te acuso que no Paco, tienes te voy a licencia, interrumpir si me etcétera. permites. Claro. No sé si recuerdes, hace 2 años que había gente que venía supuestamente de la Canaco y presionaba a la gente del centro por la cuestión de su licencia y caían en esa situación de dar una dádiva para evitar ser sancionados. Y luego Canaco expresó pues que no había mandado a nadie, ¿no?
Es una forma también de extorsión. Claro, y se agarran Claro. de una organización que ya existe y que ya ha generado alguna confianza, ¿no? Así es. Otro de los, si me lo permites, quisiera hablar un poquito más del tema del carding, porque en estos días es muy común que quienes tienen hijos menores en sus casas, a través de estas videojuegos y todas estas plataformas que les piden para comprar juegos o alguna aplicación, les ponen cuentas regresivas de tal suerte que entran en compras de pánico y las hacen a través de tarjetas de crédito. Y esa también hoy por hoy es una forma de extorsión. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, sobre todo en esas plataformas digitales, porque se ponen en estado de autorriesgo y pueden ser clonadas sus tarjetas y su información. Lo más recomendable es que le avisen a sus bancos que las pongan en 2 pasos, de tal suerte que a la hora de que sea utilizada, pues les llegue la alerta, y si ustedes la autorizan, pues en ese momento sea aplicado el cobro. Hoy todas las plataformas y todas las aplicaciones cibernéticas tienen 2, algunas hasta 3 pasos. Lo más recomendable para toda la ciudadanía para evitar este tipo de extorsiones lo es que hagan uso de ellas. Si Carlos, mi amigo, y algunas personas que han padecido este tipo de extorsiones a través de sus cuentas de WhatsApp y robos de identidad hubiesen tenido activadas este tipo de medidas, seguramente le hubieran complicado un poco más la vida a este tipo de hackers que se dedican a este tipo de extorsiones. Y hoy por hoy es lo más que se debe de tener cuidado. Todas las aplicaciones, cuando se instalan tanto en celulares como en pantallas, te piden posición geográfica, nombres, correos electrónicos, etcétera. Pero también hay que decirle a toda la ciudadanía que una vez que son instaladas, tú tienes la opción de poder entrar a este tipo de plataformas y desactivarlas inmediatamente, sin que tenga algún mal funcionamiento este tipo de aplicaciones. Entonces Se hay que basan tener en mucho cuidado. decir que son de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ahora las plataformas bancarias te obligan a tener encendido la ubicación de dónde estás haciendo cualquier movimiento en tu cuenta bancaria a través de las aplicaciones bancarias. Entonces, efectivamente lo que dices, José Luz, y hay muchísimas maneras de extorsionar y donde nosotros mismos damos nuestra información sin darnos cuenta. Pasa muy común que hablan, oiga, ¿me puede comunicar con el licenciado? No, fíjese que acaba de salir. Ah, acaba de salir en la camioneta blanca. No, él no tiene camioneta blanca, trae un carro rojo, ¿no? O sea, por una simple pregunta, las personas empiezan a soltar la sopa. Antes que se me vaya la idea, quisiera comentar que otro tipo de extorsión que está muy de moda en estos momentos es al momento de comprar un vehículo usado. Van las personas y hacen la compra del vehículo, y a la hora de que llegan a San Juan del Río, que vienen de, ya sea del tianguis o de algún lugar donde se los enseñaron, llega una persona y les dice, oye, tu carro es robado, es mío, tiene puesta un GPS, mira, desde aquí lo voy a pagar, y en ese momento les apagan el auto, traen cambiada la computadora y no coinciden las facturas con el BIN que manejan ahí. Tengan mucho cuidado con este tipo de extorsiones. No sé aquí al abogado cuántos casos te hayan caído al respecto, pero es lo que está de moda. Tengan mucho cuidado con este tipo de extorsiones, porque lamentablemente están ocurriendo sábados y domingos. Compran el vehículo, lo verifican, no tiene reporte de robo. El lunes a primera hora van y ponen el reporte de robo, aparece como robado e inmediatamente les quitan el automóvil y hay que ponerlo a disposición. Hay que hacer todo un procedimiento. Hay que tomarlo en consideración. Todo lo que son regalos, premios, loterías, todo que te ganaste y que eres sorteado y que felicidades, casi el 99% son extorsión. Y qué triste, Avendaño, amigo, muchas gracias por estar aquí, Antonio Avendaño Granados. Qué triste que la gente no denuncia, pero no denuncia por una sencilla razón. Y lo vuelvo a decir, no cree en la justicia y no recupera nada. Y lo vuelven a hacer y sufrir y pasar una situación de volver a ser vulnerable. Yo le digo vulnerable, porque a veces hay gente que no tiene ética y filtra la información
y lo único que hace es ponerte por segunda ocasión en una situación difícil de vulnerabilidad. Así es. ¿Me permites hacerle una pregunta aquí al Es tu maestro? programa. Gracias, Carlos. Maestro, ¿qué recomendación le das a la ciudadanía respecto de la compra de autos usados para que prevengan este tipo de situaciones? Pues que verifiquen, incluso en la página de la Procuraduría, la Fiscalía General del Estado, hay un link donde dan los pasos para verificar los vehículos, por ejemplo, la constancia de no robo, los datos de identificación y, bueno, ir acompañado también por varias personas, porque si no los van a levantar ahí en los tianguis. Generalmente esto se da en los tianguis y generalmente también que tengan mucho cuidado que el pago sea en efectivo, porque hace 15 días también tuvimos un asunto de despacho donde supuestamente hicieron el depósito, ¿no? Y bueno, pues pasa por la cámara de compensación, 48 horas, etcétera, y aparentemente está el depósito, pero ya cuando van, decías tú, el lunes, pues resulta que no hay nada de dinero. ¿Ya no hay? Que no hay nada, y ya endosaron la factura, etcétera, etcétera, y ese es un tema. Bueno, aquí la Fiscalía lo ha manejado más como en el tema de fraude. Claro. Pero al final del día pudiera entrar en el tipo penal de extorsión. De extorsión. ¿Recomiendas a la gente que va a comprar un vehículo el día sábado o el día domingo, ahora que ya se pueden hacer cambios de propietario, altas y bajas, que se comprometan a que en el momento que hagan la baja y la alta de su vehículo, en ese momento les paguen el vehículo? Y en efectivo. Pero hay otra cosa Híjole, importante, ¿eh? luego te agarran con la En lana. efectivo, dale. imagínate. Pero hay una cosa importante. Yo acabo de vivir una situación de un amigo muy cercano. Le compró un vehículo, sacó las placas de Querétaro, revisaron, ¿y qué crees? Resultó ser robado el vehículo y ya se lo quitaron. Entregaron las placas para darles de baja. Entonces, ¿qué plataforma es confiable? Es que volvemos a comentar, lo que ocurre es que compran el sábado o el domingo, no tiene reporte de robo el vehículo. El lunes van e inician una denuncia por robo del vehículo y a partir del día martes o miércoles a más tardar ya aparece como robado y es cuando inician la recuperación del vehículo. Esa es una forma de extorsión. Así es. Yo creo que es un tema más profundo y más aislado, ¿no? El tema vehicular. Y pues bueno, se nos está yendo el tiempo. Para ir cerrando, me gustaría si pudieran tener algunas recomendaciones hablando de la extorsión telefónica, digital o presencial, que fue lo que hablamos. Pues si me permiten, para terminar brevemente, es la cultura de la denuncia debería de existir, pero no existe. Es importante tener asesoría siempre en cualquier momento de tu vida, aunque la tengas que pagar, porque si no después te sale más caro. Y por último, la prevención. Es fundamental para caer en esto, estar informados y dar recomendación a tu familia, e incluso buena recomendación que dio aquí nuestro amigo el maestro Avendaño, en donde si vas a hacer la compra de un vehículo nunca vayas solo, ¿no? Sí. Así es. Muchas gracias, ¿eh? Sí. ¿Algo que quieras comentar, José Luz? ¿Alguna recomendación? Reitero nuevamente, la prevención siempre va a ser lo mejor. No hay que soltar la tarjeta de crédito, no hay que tomar llamadas a desconocidos. En redes sociales, la información que sea lo mínimo y de alguna manera siempre estar en contacto con la familia. Y lo más importante, denuncie. Sin denuncia no hay delito que perseguir. Ahí está. Pues yo creo que si te solicitan en algún momento dado apagar el celular, no lo apagues. Cuelga inmediatamente si alguien te quiere extorsionar. No depositar o transferir dinero, pues en ninguno de los casos. No proporcionar datos personales. Cuidar muchísimo sus redes sociales y su publicidad. Denunciar, ya lo acaba de decir aquí el abogado. Poner cámaras en sus negocios también ayuda a que las personas no se quieran acercar a llevar a cabo una de estas extorsiones. Capacitar a su personal también puede evitar caer en una extorsión, porque si no te extorsionan a ti, sí podrían extorsionar a alguien de tu equipo. Y con los familiares, tener una clave
entre ustedes en caso de una emergencia también puede ayudar o evitar alguno de estos delitos espantosos para los que lo han sufrido. Así es que, pues, muchas gracias, Carlos. Avendaño, ¿con qué tierras, amigo? Pues que este tipo penal tutela, nosotros lo llamamos en el mundo del derecho penal, tutela varios bienes jurídicos, como es la libertad, el patrimonio y la tranquilidad de las personas. Entonces cerramos con ese tema. Pues muchísimas gracias, Carlos, José Luz, Antonio. Yo soy Francisco Laiseca de Enfoque Coyotl. Por favor, comenten si les gustó lo que hemos platicado y si tienen algún tema que quieran que se toque aquí en Pócar de Haces. No se olviden de darnos ahí su like y seguirnos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en otra partida de Pócar de Haces. Próximo martes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos.